Muy buenas noches, bienvenidos. Este es El Expediente, un placer, como siempre. Este debe ser uno de los casos más mediáticos de los últimos 10 años. Sí. Comparado a los grandes casos de la historia penal argentina, por el impacto estoy hablando, ¿no? Sí. Y para mí un caso que todavía merece algunas explicaciones. Yo no soy de los que cree que está técnicamente cerrado. Tiene una línea de investigación. Sí, yo creo que hay una línea que es inexorable, sí, pero hay que ver qué otros ingredientes van a aparecer en la historia. Sí. Y lo que hicimos fue, intentar reconstruir lo que se sabe y preguntarnos lo que no se sabe. Todavía no se sabe, pero hay muchísimo material. Muchísimo material. Material que no se ha visto. Si te parece, vamos con la presentación y arrancamos con el programa. Dale. Bien, a ver, es un caso que tiene muchas preguntas, decíamos. Sí. Tiene certezas, obviamente, tiene una acusación fiscal que apunta en un sentido, que es el encargado Jorge Mangieri, eso todo el mundo lo sabe, pero de pronto aparece otra vez la idea de que puede haber un asesino más, que puede Cuando parece que está todo cerrado. Cuando parece que todo está cerrado. Aparece una sorpresa. Desde la defensa y desde la querella, que es lo llamativo, querella. Es decir, abogado que representa al papá, al resto de la familia. De Ángeles, y el defensor empiezan casi en simultáneo a meter la idea de que puede estar implicado el padrastro en un crimen combinado con el portero. Por eso presentamos dudas y nos preguntamos qué pudo haber pasado. Bien, para que nos acompañe, para que nos explique y nos enseñe, invitamos al mejor, obviamente. Raúl Torre, gracias por venir. Buenas noches, gracias por la invitación. Un placer, si te parece, Mauro, vamos a ver, estuvimos recorriendo todos los lugares importantes de la causa. Tal cual. Vamos al lugar en donde comenzó la investigación. Que arranca por un lado, recuerden, arranca con la idea de que este podía ser un crimen cometido de forma antojadiza por un delincuente sexual callejero que deja el cuerpo en la zona del Seamse de Colegiales para que termine en José León Suárez. La primera parte la vemos. Dale. Este es el lugar en el que se vio por última vez al adolescente Ángeles. En realidad vino a hacer educación física acá, eventualmente acá, ¿no? Sí, porque en realidad es el complejo del Seamse que está atrás, o de la Seamse. Tiene el predio deportivo pegado. Por acá hizo gimnasia. De hecho, estaba la bandera hasta hace poco a media asta. Hizo gimnasia. Ahora... Minutos antes de las 10 de la mañana salió. 9:55 de aquel lunes 10. Ahora, qué paradoja pensar que después, en teoría, su cuerpo, ella, ya golpeada, no sabemos si asesinada o agónica, entra al predio. Por eso la fiscal, cuando aparece el cuerpo en el predio del Seamse, José León Suárez, viene a este lugar y termina allanando este lugar. Sí. Porque era todo sospechoso. Sale de acá, aparece en un predio del Seamse, en un camión como este que estamos viendo ahora. Mirá. Trasladaron el cuerpo. Mirá. Entonces dice, bueno, esto pasó acá. Y allana acá. Sí. Y busca, la primera hipótesis es un asesino, un delincuente sexual arbitrario que en la calle la intercepta cuando sale de gimnasia, comete el homicidio, la descarta en un contenedor. Este camión, este tipo de camión grande que estamos viendo, es el camión que carga restos de basura y cargó el cuerpo de Ángeles. Estos camiones encierran el misterio del caso. Todavía no está claro en qué camión llegó desde acá. ¿Qué horario? Ni el horario. No, tampoco. La primera sospecha fue acá, pero fue solo un día hasta que se descartó esta hipótesis. Y acá se terminó. Con el allanamiento. ¿Te acordás que también la fiscal, lo vamos a ver después, caminando por esta calle, que es Kramer? La fiscal investiga también en la hipótesis de un delincuente sexual arbitrario, antojadizo, que aparece en la calle. ¿Te acordás que investiga la hipótesis de que la pudo haber atacado a alguien que habitaba en cajas de camión abandonado? La primera sospecha el lunes, la misma noche del martes 11 de junio pasado, incluso allanan el predio del Seamse. Hay muchas coincidencias. Repasando la primera etapa de la investigación, Raúl, hay muchas coincidencias porque la chica sale del Seamse, porque de hecho el predio para hacer educación física, gimnasia, es del Seamse. Y termina ahí. Bueno,
es que obviamente fue transportada precisamente en vehículos que corresponden a esa distribuidora de residuos hasta que termina en la cinta transportadora. Pero lo que es interesante aquí es que tal cual en aquella oportunidad lo evaluamos, lo hemos charlado juntos, es que el hecho, si bien en la escena del crimen secundaria es en la cinta transportadora de selección de residuos en el SEAMSE de José León Suárez, el hecho está situado en la geografía que es inmediata entre la última vez que se la fue, que es más o menos donde los vi a ustedes caminando hace un rato en ese video, es más o menos entre el último lugar donde fue vista con vida y la casa de ella. Ahí situamos que esa era la geografía necesaria donde el hecho había ocurrido. Ahora, ¿está bien haber empezado la investigación, como hizo la fiscal Azaro, intentando establecer si no podía ser un ataque a las 10 de la mañana, cuando se despide de las amiguitas, en la calle por un delincuente sexual? De hecho, allá en Alceam, ¿se acuerdan? Se plantea dudas acerca de si había llegado o no a la casa, todavía no tenía reconstruido el escenario. ¿Se acuerda que se habló incluso de la hipótesis de un recolector de residuos implicado en el crimen? ¿Está bien empezar por ahí? Porque de hecho ahí estuvo el cuerpo en el SEAMSE de Colegiales. Yo creo que cuando esta investigación concluya y vayamos a juicio, que creo que es el camino inexorable en el que nos encontramos, deberemos, ya como ciudadanos, no, yo soy profesional en esto, ustedes también en lo de ustedes, pero debemos reconocer la profesionalidad que precisamente ha tenido la fiscal que ha llevado adelante esta investigación, porque ella ha abierto el abanico hacia todas las hipótesis de trabajo posible y las ha explorado. Ustedes recuerden que la chica desaparece un día lunes. Hacia el martes se hablaba como hipótesis más fuerte de que se tratase de alguien que tuviese que ver con el SEAMSE, lo que no era del todo descabellado. Y allana de movida al SEAMSE. Esa misma noche va al SEAMSE con peritos. Absolutamente. No nos olvidemos que, en definitiva, fue transportada con vehículos del SEAMSE. Lugar. Es correcto. Entonces, yo creo que la fiscal ha hecho lo que se debe hacer en investigación criminal. No forzó una hipótesis, sino se abrió a todas las hipótesis y se fue dejando llevar, arrastrar por la prueba que en definitiva hoy conduce en un sentido único, ¿verdad? Esa fue la primera etapa. Martes a la noche, recuerden que el cuerpo aparece poco después de mediodía, martes ¿no? 11:30, ¿te acordás? Sí, martes 11:30. Que asocian, era un cuerpo hasta ese momento en José León Suárez, no se sabía quién era. Lo asocian con la desaparición. Que la había anunciado la identifican. Sí. Ya en horas de la tarde, toda la causa la tiene la doctora Azaro, allana al SEAMSE. La pista del SEAMSE comienza a abrirse. La segunda pista que sigue es el miércoles. Tal cual. Miércoles 12. Y va hacia el trayecto que hace el adolescente. Claro, llegó a la casa, no llegó a la casa, ¿dónde Pero se antes, quedó? incluso, primero, la primera etapa, después del SEAMSE, es antes de llegar a la casa, a las 2 o 3 cuadras posterior al SEAMSE, claro. Y ahí estuvimos. ¿Te acordás la hipótesis? La caja de los camiones abandonadas. Sí. La podían haber abordado camino a la casa y la dejaron muerta en algún lugar y después la transportaron en la recolección de residuos. Sí. Bueno, a ver, lo que vos contabas, la reconstrucción, segunda parte. Lo que se pudo acreditar en la causa es que en esta esquina de Kramer y Concepción Arenal... Esto, aclaremos, está a media cuadra... Media cuadra del SEAMSE. Del SEAMSE y del predio donde hacía... Gimnasia. Acá se despide las amigas. Pero mira un detalle, hay un contenedor. ¿Por qué lo marcamos? A ver, acerquémonos. Este tipo de contenedor después lo carga el camión recolector y lo mete adentro de la SEAMSE. A ver si se puede abrir. Mirá, mirá cómo es esto. Digo, acá entra tranquilamente un cuerpo, obviamente sobra lugar. Y la presunción es que el asesino descarga el cuerpo, no sabemos acá, suena raro porque digo, está pegado al lugar, no la atacaron acá, pero vale la pena mostrarlo porque la presunción de la fiscalía es que después de matarla, Ángeles, ocultan su cuerpo en este contenedor. Posiblemente en un contenedor. Aclaremos que todavía el contenedor no está ubicado. No está ubicado. Y a partir de las cámaras de seguridad, el recorrido de la menor sigue por la calle Kramer. Es decir, de acá salió y de acá llegó a la casa. Esto está aprobado por la fiscalía y por el juez. Pero mira, estas cajas de camiones
también fueron investigadas. Sí. Porque la segunda hipótesis que era, o la primera, la ataca a un degenerado en la calle, pudo ser alguien que la sorprende 10 de la mañana, que no hay mucha gente en esta zona, ni bien se despide de las amigas, la aborda sexualmente, la mete en una caja de camión abandonado, la abusa sexualmente y la mata acá o la tira acá, podría ser una hipótesis. Esto ocurrió el día martes y el día miércoles. Claro. ¿Sí? La el investigación. 11 y el 12. Sí. Pero rápidamente fue descartado. Por las cámaras. Por las cámaras. Ya con las cámaras de seguridad, la fiscal, los investigadores de homicidios pueden reconstruir que el adolescente pasó por esta calle, que es Kramer, y aquí cambia de nombre, a partir de este lugar se llama Costa Rica, que es el recorrido habitual Tal cual. que hacía para regresar a la casa. Lo deja claro la fiscal en este dictamen. Volvió a la casa. Ahora, ¿cómo lo determina? Y en esto hay que destacar la tarea de los investigadores de la policía. Van a modo hormiga buscando cada una de las cámaras de seguridad que conectan este lugar con Ravignani. Son 8 cuadras, si no me falla la memoria, 7 en total. Y tienen el recorrido completo hasta llegar al edificio. A ver, llegó al edificio. Y eso queda claro por las cámaras de seguridad, concretamente. Un kiosco y todas las cámaras de seguridad que van apareciendo a lo largo del trayecto. A ver, llegó a la casa, o por lo menos al edificio. Al edificio. Eso lo determina la fiscal con las cámaras de seguridad. Con las cámaras de seguridad, les estaba contando que en este caso se dividieron el trabajo entre Policía Federal hacia la investigación, homicidios y gente de la 31, y las cámaras en esas primeras horas estaban a cargo de Metropolitana, buscaba las cámaras. Llegan a la casa. Ahora, para usted hay certeza de que realmente con lo que se sabe, ¿no? Con esa cámara de seguridad que la tiene ubicada unos metros antes, no hay forma o la única explicación que hay es que realmente llegó al edificio o pudo no haber llegado. Yo creo que sí, que estaba en esa geografía, no obstante la policía sé que exploró la posibilidad de que existiesen baldíos, casas abandonadas, etcétera, porque la hipótesis de una niña adolescente desaparecida, la hipótesis de trabajo de un delito contra la integridad sexual, indudablemente, creo que todavía no ha perdido vigencia. En realidad creo que es una de las hipótesis como móviles posibles relacionado con el hecho. Pero también aquí se agrega un aditamento interesante a la geografía, y es el cronotánato diagnóstico que hace el médico legista que revisa el cadáver en la provincia de Buenos Aires. En San Martín. Claro, que le adjudica un horario que es bastante contemporáneo, un par de horas más, 2 o 3 horas más, al momento de desaparición de la niña. Así que tenemos nuevamente, esto también, el tiempo nos lleva a esta misma geografía. De acuerdo que el médico de San Martín dice que al momento de ver el cuerpo él va 18 o 24, 18 horas para atrás, con lo cual da un margen de martes 11:30 a 17:30, perdón. Sí, el día lunes, claro, 11:30 a 17:30. O sea que estamos más o menos en una contemporaneidad a la última vez que se fue con vida. O sea, con una inmediatez de un par de horas más o menos, considerando que la ventana de probabilidades que dan los médicos tiene cierto margen. Claro. Y al edificio debió haber llegado minutos antes de las 10 de la mañana. O por lo menos, de acuerdo con el video, ¿no? De acuerdo con el video, si lo vemos por ahí, creo que marca 10 y algo, porque hay un primer video que es cuando sale para ir a gimnasia, 8:47, 8:48, y la vuelta parece ser 10 y 5, no tengo bien el horario en la cabeza ahora del video que estábamos viendo. Ahora, hasta ahí teníamos, a ver si está de acuerdo, una investigación que ya parecía descartar la línea del degenerado callejero en la zona del centro. Ahora da por probado la fiscal que llega al edificio. Ahora, la data de muerte la ubica en la zona. En la zona o dentro del edificio. Si es que se da por probado por esa cámara de seguridad que ingresó al edificio. 10 y 4 creo que es. Aquí ya está entrando a jugar otro nuevo elemento, ¿Cuál es? La autopsia que se practica aquí en la Morgue Judicial de Buenos Aires, donde el médico forense dice: la muerte no se ha producido por el estrangulamiento, probablemente la víctima ingresó a ese lugar de transporte en un estado agónico, sino que se produce posteriormente, ¿sí? Donde la víctima sufre una pluralidad de lesiones producto de la compactación que llevan ese tipo de vehículos en el cual fue transportado. Pareciera que esta es la línea más sólida en cuanto al momento del óbito. O sea que es más probable que la muerte en sí, no el ataque, la muerte en sí se haya dado más cerca de las 5:30 de la tarde del lunes que de las 11:30. Exactamente. El plazo más largo. Exactamente, ¿no? Y consideren siempre que el cronotánato diagnóstico, salvo en la inmediatez al hecho que existe una baja de 1 grado por hora, etcétera, y los médicos tienen otros parámetros, humor vítreo, etcétera, etcétera, ustedes consideren que siempre eso tiene cierto margen de error, elástico, salvo en Hollywood, ¿verdad?
Sí, que ahí es que son preciso, ¿no? precisos, En minutos CSI no falla nada. El efecto CSI, sí. Vamos a hablar de eso también. Sí, porque cada vez más se ve en criminales que ven por televisión cómo evitar la investigación, ¿no? Bueno, vengo de un invitado de Ecuador, donde me tocó dar unas conferencias en un seminario que se dio para precisamente investigación forense, y ya se habló masivamente del efecto CSI, especialmente los expertos. Había una médica ecuatoriana muy capaz, muy inteligente, que hablaba de ADN, con la que charlamos mucho. Ella era la que instaló lo del efecto CSI. Yo quería agregar una cosita más si puedo. Sí. Y es que al esquema físico del delito agregamos otro aditamento que nos lleva a un edificio. ¿Cuál es el acondicionamiento del cadáver para ser sacado en una bolsa? ¿Cómo es eso? A ver. Claro, los casos que hemos tenido nosotros, donde el cadáver ha sido transportado con una bolsa, o sea, para simular el cadáver dentro de una bolsa. Para taparlo, ¿no? Sí. Es porque han tenido que sacarlo de un edificio. Tuvimos algún caso en Mar del Plata y algunos Es decir, es otros una más. escena del crimen donde el acusado necesita que no quede ahí el cuerpo. Esto es una cosa, que no abandona el cadáver en el lugar de ataque porque el cadáver directamente lo está vinculando a él, o sea, con el lugar. Claro. Y obviamente el cadáver es elemento de mayor incriminación en un homicidio. Si aparecía en el sótano, a ver, la pregunta es esta, si aparecía el cuerpo en el sótano o en el hall, era obvio que Al la primero primera que iban a buscar mirada al era portero. investiguemos al edificio o al portero. O a quien fuere, pero indudablemente del una edificio. persona de ese medio. También nosotros dijimos en su momento, y creo que se ha acreditado, que este es un hecho subsidiario, creemos nosotros, entre dos delitos, que puede ser un delito contra la integridad sexual seguido de muerte, ¿sí? O puede ser un delito contra la propiedad seguido de muerte también, donde la desprolijidad del hecho, la desorganización del criminal está indicando un determinado comportamiento que a nosotros nos indica que el hecho se precipitó. Pero yo quería agregar con relación al acondicionamiento del cadáver, que tiene que ser simulado que se encuentra un cadáver, y eso generalmente ocurre en los edificios de departamentos, donde, imagínense, es impensado que alguien salga con un cadáver arrastrándolo, ¿verdad? Y lo tiene que simular, ¿sí? Entonces lo hemos encontrado en más de una oportunidad, inclusive algún caso después vamos a ver, lo hemos encontrado simulado en las bolsas de consorcio precisamente para poder retirarlo. El televidente preguntará por qué no en una casa. Porque la casa, porque tiene primero, explicación. bueno, el delincuente en una casa se encuentra en la soledad. Aquí estamos hablando de espacios... auto y lo pone en el baúl del auto, Exacto. por Aquí estamos hablando de espacios comunes, donde nosotros, aún a la madrugada, no sabemos en qué momento se abre una puerta o ingresa otra persona. Entonces se debe acondicionar el cadáver. Esto también nos hizo predecir en aquel momento que podía tratarse de un edificio de departamentos. Hoy esto ya nos lleva a un edificio de departamento específico. ¿Qué es ese? Bueno, porque ya toda la reconstrucción que han estado haciendo ustedes ya acota mucho más la búsqueda. En aquel momento dijimos un edificio de departamento era lo más probable, Ahora, ¿verdad? yo me quedé pensando en el informe del médico de San Martín y el médico que hace la autopsia. La gente sigue preguntándose, ¿puede haber tanta diferencia en el dictamen del médico de San Martín que ve el cuerpo en el lugar con lo que dice la autopsia? ¿Suele pasar que hay una mirada distinta? En nuestro país, salvo la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que el médico que realiza el leveducorp es el mismo que practica la autopsia o pertenece al mismo equipo, en nuestro país existen los médicos de policía, que son aquellos que revisan el cadáver para el leveducorp en la escena del crimen, y los médicos forenses, que son los que practican la autopsia. Digo esto porque uno dijo, el de San Martín dijo, síntomas de abuso sexual y estrangulamiento. Y el que hace la autopsia dice, no hay violación, no hay estrangulamiento. Sí, lo que debemos concluir, porque siempre, Mauro y Paulo, siempre hay que examinar todo el contexto, no tomar una porción y construir alrededor de eso. Todo el contexto que nos indica que no deberemos descartar un delito contra la integridad sexual. Es difícil probarlo, el intento solo, ¿no? Sin consumarlo. Sí, o consumado de otra manera no natural, por ejemplo, ¿verdad? Si no fue violada, ¿cómo se puede probar un intento de violación? Y es muy difícil, cuando no hay evidencia física, ¿verdad? O sea, cuando no se percibe en el cadáver. Para la violación existen unos grupos, o el delito de integridad contra la integridad seguido sexual, como está ahora en la letra de los modernos códigos. Hay unos grupos lesionales muy característicos y específicos, que lo marcan, son lesiones genitales, paragenitales y extragenitales. Pero nosotros hemos tenido casos de violación
para utilizar el lenguaje llano, donde no hemos encontrado los grupos lesionales porque la víctima ha tenido que ceder, por ejemplo, por una amenaza de muerte con un arma de fuego, con un arma blanca, ¿verdad? Y donde no ha habido violencia, excepto la propia de ese delito, donde no ha habido otra violencia adicional, no queda evidenciado en el cuerpo. Hacemos una pausa, si les parece muy breve. Torre? Dele. ¿Me deja? Sí, por supuesto. A ver, ¿puede una sola persona, conteste después, no se apure, ¿puede una sola persona hacer todo esto o se necesita de una complicidad? En un ratito. Vamos a la pausa y después ya vamos a ingresar al edificio Ravignani. Tenemos el expediente. Sí, toda la causa. No hemos hablado del portero todavía. No. Las pruebas contra el portero. El padrastro. El padrastro. ¿Por qué sospecharon del padrastro? Los estudios de ADN. La querella, la defensa. Y el expediente. Ya lo vemos.